Ahora. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Gracias, porque si no seas muy lío. Gracias, muy amable. Bueno, entonces decíamos que hoy día es noviembre 16, martes. Entonces, hasta ahora habíamos trabajado con sistemas con un grado de libertad. Es decir, resolvíamos una ecuación diferencial ordinaria y encontramos una función. Y con ese valor, con esa función, yo era capaz de tener una idea de, en el tiempo, cómo estaba el sistema. Entonces, el caso clásico es el péndulo. Entonces, si el péndulo lo asumo como si fuera recto, es decir, rígido, o simplemente una tira, así. Entonces, sabiendo el ángulo respecto a la vertical, yo sé cómo está el sistema. Pero nos damos cuenta de que el número de sistemas que tienen esa característica son muy pocos. Entonces, vamos ahora a incrementar la complejidad, ¿no? De tal manera que podamos manejar otros sistemas un poco más interesantes, ¿no? Entonces, es el capítulo 3, en el que vamos a estudiar sistemas en los cuales tenemos que tratar de encontrar no una, sino varias funciones para describir la posición del sistema. Todavía no estoy hablando de sistemas continuos, es decir, si yo tengo una viga, la viga se deflecta. Entonces, de manera continua, yo debo ser capaz de expresar cómo está deformada en el tiempo la viga. Es un sistema continuo. Y para resolver eso, al final del semestre vamos a trabajar con una ecuación diferencial parcial. Entonces, allí sí, de forma continua en X y en el tiempo, yo soy capaz de describir cómo vibra ese sistema. Nosotros vamos a trabajar por ahora con sistemas en los cuales el número de grado de libertad es un número finito. ¿Sí? 10, 15, 50, el que sea, pero finito. O sea, en el caso de sistemas continuos, básicamente el número de grados de libertad es infinito. Hay una gran diferencia. Muy bien. Entonces, antes del examen, o sea, en esta sesión y la del jueves, vamos a trabajar con oscilación libre. Y cuando regresemos del examen, trabajaremos con oscilación forzada y un par de temas extra más. ¿Sí? Entonces, Andreina, ¿me confirma que pueden ver mi pantalla con PowerPoint? Sí, doctor. Ok. Entonces, estos son los temas que vamos a trabajar en este capítulo. Hoy día vamos a hacer una motivación rápida y luego entramos al cálculo de oscilación libre. Eso implica y aún no una, sino varias frecuencias naturales. Y ustedes van a recordar algo que estudiaron en ciclo básico, que es de que cuando tiene un problema homogéneo, ustedes calculan el valor principal y asociado con ese valor principal calculan un vector principal. Entonces, ese vector principal para nosotros va a ser lo que llamamos un modo de vibración. ¿Bien? En la forma típica que adopta el sistema cuando vibra a una de estas frecuencias naturales. Entonces, esa es la idea detrás del capítulo, el subcapítulo 3.2. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí tenemos dos sistemas típicos que con los cuales vamos a trabajar en esta parte de la clase. Entonces, supongamos que tenemos este motor. Entonces, dentro del motor habrá un grupo de cilindros. Entonces, cada cilindro genera un torque que no es estable. Ya lo vamos a explicar en el siguiente subcapítulo. Entonces, aquí yo tengo, como quien dice, una especie de excitación. Pensemos que tenemos 4 cilindros. Entonces, cada uno de estos es una excitación armónica. Ya vamos a explicar. Y entonces, ¿qué más? Aquí adelante yo voy a tener el volante, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí tengo, voy a dibujar aquí, intentar dibujar aquí el crankshaft. Por ejemplo, así, el otro está así, el otro está así, y el último está hacia abajo. Allí. Entonces, en cada uno de estos de aquí, yo tengo agarrado, ¿se acuerdan ustedes? Una biela. Aquí. No voy a dibujar todo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a representar, la palabra mágica es modelar, como si estuviera en cada una de estas estaciones del cigüeñal, vamos a colocar un disco. Entonces, una vez que hacemos eso, fíjense, eso es lo que tenemos acá.
Tenemos, por ejemplo, acá he dibujado 6 discos, como si tuviera 6 cilindros en línea. Ahora, entre cada pareja, desde aquí a acá, esto de aquí tiene elasticidad, se tuerce y el sistema es capaz de regresar una vez que la acción que lo sacó del equilibrio desaparece. Entonces tenemos, como dice, resortes torsionales. Y entonces, aquí tenemos clásico una gran inercia que sería el volante del motor. Y esto de aquí podría representar, por ejemplo, el reductor. Entonces, por ejemplo, dentro del reductor vamos a tener la combinación, ¿sí? Esto sería el piñón y aquí estaría el engrane. Entonces, todo esto de aquí lo vamos a representar de esta forma. Entonces, son discos. Y los ejes representan rigidez. Entonces, fíjense, todo esto de aquí es el modelo de esto de acá. Entonces, por ejemplo, rápidamente aquí yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grados de libertad. Entonces, cada uno de estos discos va a tener un teta sub 1, depende del tiempo. El último va a moverse con un teta sub 11, que depende del tiempo. Entonces, eso es lo que queremos resolver. Entonces, ya no resuelvo solamente un teta, sino que resuelvo un grupo de funciones, teta sub 1, 2, etc. En este caso, 11. Este caso de acá es clásico también. Entonces, esto es lo que se llama el plano, el movimiento del barco en el plano vertical. En mucho detalle lo vamos a estudiar en dinámica del buque. Entonces, aquí lo que estudiamos es el movimiento del levantamiento. Normalmente lo llamamos eta 3. Y cabeceo, que sería la rotación, que sería eta 5 respecto al tiempo. Entonces, el uno es movimiento vertical, eta 3, y la otra es rotación respecto al eje Y. Entonces, ese sería el eje X. Entrando a la figura sería el eje Y. ¿Sí? Entonces, esa sería la rotación Y. Entonces, movimiento vertical en Z y rotación respecto al eje Y sería eta 5. Entonces, los dos hay que resolverlos de manera acoplada. ¿Sí? Entonces, aquí habría 2 grados de libertad, aquí habría 11 grados de libertad. Ese es el tipo de sistemas que en ingeniería naval se presentan con frecuencia y vamos a atacar. Entonces, antes de entrar netamente al material, entonces decimos, vamos a trabajar con sistemas con n grados de libertad. Fíjense bien, n es un número finito, discreto, ¿no? Así, no es infinito, eso es lo que quiero decir. Y para esto resolveremos sistemas de n ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, estos sistemas que vamos a resolver los obtenemos aplicando la segunda ley de Newton a cada masa o inercia, no pongamos o cada disco. Entonces a cada disco le vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a decir, en esta masa probablemente va a estar conectada con resortes, con amortiguadores, va a tener excitación. Entonces decimos, las fuerzas que actúan sobre ella van a causar una aceleración. O si fuera disco, los momentos. Es para cada uno. Entonces, otra vez vamos a seguir el mismo tipo de asunciones que hicimos en el capítulo 1. Vamos a decir los discos
son los únicos que tienen inercia, pero tienen dimensiones pequeñas. En cambio, los resortes y los amortiguadores no tienen masa, ¿no? Simplemente proveen una fuerza o momento en función de desplazamiento o aceleración, o velocidad, perdón. ¿Sí? Entonces, de esa manera sacamos las ecuaciones. Muy bien. Ahora, por favor, sistemas. Cuando yo digo sistemas, eso significa que ellos están acoplados entre sí. A veces a algunos autores les gusta enfatizar y poner aquí, no solamente ponen sistemas, sino dice estos sistemas acoplados de ecuaciones, pero está implícito. Pero en cambio resalta el hecho. Yo no lo estoy poniendo, pero claramente quiero que ustedes reconozcan la diferencia. Si hablo de un sistema de ecuaciones, eso significa que no puedo resolver el uno independiente de los otros. Tengo que resolverlos de manera acoplada. Si no, no tiene sentido la palabra sistema. Eso sería un grupo de n ecuaciones diferenciales. Entonces, la primera la resuelve independiente de la segunda. Esa no es el caso en este curso. Bien. Entonces, aquí reconocemos dos tipos de problemas, ¿no? Y esto ya ustedes lo esperan. Entonces, en el caso de oscilación libre, entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Fíjense bien, es muy parecido a lo que hicimos antes. Entonces, lo que vamos a calcular es, calculamos n frecuencias naturales. Entonces, cuando uno estudia un poco de matemáticas, uno estudia los problemas homogéneos y los llama de valor principal. Entonces, recuerden, ¿no? Un problema homogéneo igual a 0. Entonces, la solución trivial es posible. Entonces, nosotros buscamos un parámetro, las frecuencias naturales, que me hacen no trivial la solución. Entonces, estos son las frecuencias naturales al cuadrado. Pero además, cuando resolvían este tipo de problemas, hablaban de vectores principales. Entonces, con cada frecuencia natural vamos a tener un vector principal que lo vamos a llamar modo de vibración. Calculamos n frecuencias naturales y sus correspondientes modos de vibración. ¿Sí? Entonces, eso. En cambio, en oscilación forzada, fíjense bien, si tenemos n frecuencias naturales, entonces ustedes ya saben, ¿no? En el capítulo 2, un fenómeno interesantísimo es el de resonancia. Teníamos una frecuencia natural y teníamos obviamente una resonancia. Ahora tenemos n frecuencias naturales. ¿Qué creen que puede pasar? N situaciones posibles resonantes. Ahora, no se preocupen, no hay que llorar. Normalmente, la resonancia o las resonancias graves ocurren cuando la excitación se acerca a una de las primeras frecuencias naturales. ¿Sí? Pero una vez que tengo resonancia con la tercera, con la cuarta, con la quinta frecuencia natural, esa resonancia, o sea, incrementa un poquitito la respuesta del sistema, pero realmente no es nada del otro mundo. Si la resonancia se produce con una de las primeras frecuencias naturales, ahí sí es de llorar. Entonces, en general, tendremos n situaciones resonantes siendo las inferiores las graves. Es decir, las que producen situaciones muy graves. ¿Ok? Entonces, en general, eso es lo que es, en resumen, lo que pueden esperar de este capítulo. Entonces, vamos con oscilación libre, que lo vamos a estudiar antes del examen, entre esta y la siguiente sesión. Entonces, para estudiar esto, en lugar de, bueno, realmente ya lo dije, lo que tenía que decir, es decir, vamos a obtener ecuaciones diferenciales que resultan del equilibrio dinámico
al aplicar la segunda ley de Newton a cada una de estas masas concentradas, ¿sí? Igual que hicimos antes, resortes, amortiguadores no tienen masa y las masas o inercias son puntuales. Entonces no se deforman. Entonces, vamos aquí solamente para recordar. Iguales asunciones que antes. Entonces, resortes y amortiguadores sin masa. Y masas o discos son puntuales. Entonces no se deforman. Entonces, vamos a hacer esto a modo de ejemplo, o siguiendo un ejemplo, que en este caso es un sistema que tiene 2 grados de libertad. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con oscilación libre sin amortiguamiento. Entonces, empezamos. La oscilación libre sin amortiguamiento. Ahí está. Entonces, tenemos el bloque y el bloque 2. Entonces, para describir el movimiento del bloque 1, utilizamos la función U1. Algo similar para el bloque 2. Únicamente ellos se pueden mover en dirección X. Por eso que decimos que tenemos 2 grados de libertad. Entonces, queremos determinar las dos funciones, U1 y U2. Si yo sé dónde está U1, o sea, dónde está el bloque 1 y dónde está el bloque 2, yo cierro los ojos y yo sé completamente cómo está el sistema en el tiempo. ¿Sí? Y usted me dice, oye, ¿qué pasa con el resorte 1? El resorte 1 no tiene masa. Entonces es como si fuera una especie qué sé yo, no sé, como si hubiera que ponerlo con un fantasma, digamos así, ¿no? Que no tiene masa. Lo que sí desarrolla es fuerza. Entonces, ya saben, ¿no? Cada vez que decimos que algo no tiene masa, este y este, ellos tienen que estar en equilibrio estático. Entonces ellos solamente trabajan de esa forma, es decir, solamente entregan una fuerza, nada más, que es proporcional a el desplazamiento relativo entre los extremos, nada más. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que en la parte superior, aquí, estamos en equilibrio estático. Entonces, por alguna razón, la que sea, estos dos bloques salen de ese equilibrio estático. Entonces, cuando se mueve un poquito a la derecha, ambos, U1 y U2, las cantidades que sean. Entonces aquí, esto es un ejercicio que hemos hecho muchas veces, claramente. Yo digo, esa es la dirección positiva, la que sea. Ya está. Entonces, una vez que hemos hecho eso, entonces desplazamos los cuerpos en la dirección positiva. Ahora, el momento que se mueve a la derecha, entonces este de aquí se alarga, entonces lo ala hacia la izquierda al bloque. El momento que este se mueve a la derecha, comprima este resorte y entonces este resorte se opone hacia la izquierda. Ya lo vamos a poner aquí. Este resorte que está aquí, ¿sí? Trae una complejidad típicamente extra, ¿no? Y es el hecho de que los dos extremos se pueden deformar. Entonces, a veces hay un poco de confusión respecto de en qué dirección apunta. Entonces, lo que tenemos que hacer claramente es extendamos los extremos. En este caso, los extremos del resorte corresponden al movimiento U1 y U2. Extendamos los dos extremos en dirección positiva. Y el resto, dejemos que el álgebra se ocupe de cambiarlos si fuera necesario. Ahora, fíjense bien, algunas personas, o ustedes cuando ya tienen un poquito de experiencia, ya van a notar
Fíjense bien, el resorte 2, lo voy a poner acá, el resorte 2, ¿sí? Yo voy a declarar que se comprime. Fíjense bien, claramente digo que se comprime, es decir, la longitud se reduce. Entonces, ¿cuánto se comprime? Una cantidad que es U1 menos U2. Esto es lo que se comprime. Pero fíjense bien, el extremo izquierdo del resorte se mueve hacia la derecha una cantidad U1. Entonces, el U1 positivo lo comprime. En cambio, el extremo derecho, si se mueve hacia la derecha, en cambio lo alarga. Por eso decimos que es negativo. Es decir, el movimiento de U2, en lugar de comprimirlo, lo alarga. Entonces, fíjense bien, este resorte, el 2, ¿sí? Está comprimido. ¿Qué implica eso? Que para que se comprima, yo tengo que haberle aplicado una fuerza para aquí y una fuerza para acá. Los dos son iguales porque el resorte está asumido como que no tuviera masa. Entonces, fíjense bien, esta va a ser la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque de la izquierda. Y esta va a ser la fuerza que ejerce este resorte sobre el bloque que está a la derecha. ¿Cuánto vale? Ya sabemos, esto es K2, que sería la rigidez del resorte, por lo que se ha comprimido. U1 menos U2. ¿Cuánto vale? K2, U1 menos U2. Entonces, esta es la fuerza que ejerce el resorte 2, que se ha comprimido esta cantidad sobre el bloque de la izquierda en dirección hacia la izquierda. Esta es la acción sobre el bloque de la derecha hacia la derecha. Esta es una forma de trabajar este resorte de aquí que a veces causa problemas. ¿Cuál es la otra forma de trabajar? Si lo quieren, esta es alternativa 1. La alternativa 2. La alternativa 2 es hacerlo por separado. Entonces, tenemos el resorte aquí originalmente. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Este extremo de aquí no se mueve y el de la izquierda se mueve una cantidad U1. Entonces, aquí es U1. Y luego hacemos lo contrario. Aquí tenemos el resorte. Y ahora, este de aquí no se mueve. Pero el de acá se mueve una cantidad U2. Entonces, este de aquí es U2. Entonces, otra vez, vamos ahora. Supongamos que en este resorte, el extremo izquierdo se mueve una cantidad U1 y el extremo de la derecha no se mueve. Entonces, recuerden, el resorte simplemente sabemos que está en equilibrio estático. Es decir, las dos fuerzas en los extremos sabemos que tienen que ser iguales y en sentido opuesto, nada más. Me interesa es la fuerza que ejercen ellos sobre el bloque. Muy bien. Entonces, como este está comprimido, una cantidad U1, entonces me entrega una fuerza hacia la izquierda, que será K2 U1. Y hacia la derecha, K2 U1. Esta es la fuerza que ejerce este resorte sobre el bloque de la izquierda y este sobre el bloque de la derecha. En cambio aquí, como el resorte se está alargando, entonces en cambio, como este está alargado, lo ala hacia la derecha. Ah, ya, entonces lo ala hacia la derecha. Y entonces, ¿qué rigidez? Perdón. Creo que nos desconectamos un momento. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor. Ok. Entonces, aquí, ¿sabe qué? Déjeme grabar. No se está proyectando ahorita. ¿No se está proyectando? Sí, parece No. ser que hubo un problema de conexión.
¿Ahora? Ahora sí. ¿Se está grabando? Sí. Ok. Entonces, ahí está. Entonces, estamos aquí. Entonces, esta fuerza de aquí va a ser la rigidez del resorte, K2, por lo que sea alargado, que es U2. Y acá lo contrario, hacia la izquierda, y va a ser K2, U2. Y como nosotros trabajamos en el ambiente marino, no, en el ambiente lineal, entonces lo que hacemos es superponer los efectos. Pero fíjense bien, esta fuerza de aquí apuntaba hacia la izquierda con valor K2U2, K2U1, aquí está. Y en valor hacia la izquierda con valor negativo, es decir, realmente hacia la derecha, que es este de acá. Lo mismo para este de aquí. Es la combinación de este y el de acá. Entonces, de esta forma, o de esta de acá, forma 1, forma 2, el resultado es el mismo. ¿Cuál quieren aplicar? Depende de ustedes. ¿Sí? Entonces, muchas veces el 2 es útil o no útil, digamos, es el recomendable, llamémoslo así, cuando empezamos a trabajar en esta área. Una vez que ya le aplicamos un poco tenemos un poco de experiencia en deducir ecuaciones de movimiento, entonces podemos utilizar el 1. Pero en cualquier caso, algunas personas son capaces de trabajar con el 1 directamente. Es cuestión de gustos. Entonces, ahora sí, con cualquiera de los dos. Decimos, sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo 1 va a ser masa 1 por la aceleración del centro de gravedad del cuerpo 1. Entonces, para ayudarme, esto es algo que yo siempre hago, a la derecha es positivo. A veces no hay necesidad, pero vale la pena ponerlo para tenerlo como una especie de mecánica en el trabajo. Entonces, tal como tenemos aquí, utilicemos esta forma de aquí. Entonces, fíjense bien, esta fuerza de aquí es la que ejerce este resorte sobre el de la izquierda. Hacia la izquierda, es decir, es negativo. En cambio, debido a que este resorte es alarga, tenemos esta fuerza de aquí, entonces también es negativa. Entonces será menos K1 U1. Esta de aquí, menos K2 U1. O sea, esta aquí ya la he trabajado. Y esta de acá, fíjense bien que está a la derecha. Entonces será más K2 U2. Allí. Estas fuerzas no están equilibradas. Me van a producir eso. No están equilibradas. Por tanto, generan aceleración. Similar para el otro cuerpo. Esas no están equilibradas tampoco. Y van a producir un término inercial. Entonces, ¿quién ejerce sobre ella? Entonces tenemos el resorte intermedio. Esta de aquí y esta de acá. Entonces, este está a la derecha, positivo. Entonces sería más. Pongámosle el más. Pues dice que es K2 U1. Ya está. Entonces de aquí está listo. Me falta esta. Hacia la izquierda, negativo. K2 U2. Ya está. Y ahora me falta la que ejerce el resorte 3. Si este se mueve a la derecha, comprime el resorte y le empuja hacia la izquierda. Entonces va a ser negativo. K3 U2. Esas tres fuerzas no están equilibradas y las ponemos que son iguales a M1 por U, perdón, M. No sé qué pasó. Aquí. Este es 1, este es 2 y este también es 2. Ahí está. Entonces, las dos ecuaciones de movimiento, tal y como comentábamos al inicio. Aquí.
Decimos, estas ecuaciones las obtenemos aplicando la segunda ley de Newton a cada masa. Esto es lo que hemos hecho aquí. Entonces tenemos la primera ecuación, aquí está, esta de aquí, y la segunda, al aplicar la segunda ley de Newton aquí y acá. Entonces, estas ecuaciones, como son dos en este caso, pueden ser n en general, las ponemos de manera compacta en forma matricial. Esto es clásico en nuestra área. Entonces, fíjense bien, las ponemos así. Tenemos una matriz masa por el vector aceleración. Una matriz rigidez por el vector desplazamiento. Y a la derecha es 0, porque es un problema homogéneo. Entonces, regresemos. Fíjense bien, lo que vamos a hacer es, vamos a coger todos estos términos, los términos aquí, y los voy a poner del lado derecho. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que tengo U1 y U2 aquí, que son términos que dependen de las funciones que quiero determinar. Entonces, eso ya lo hemos hecho muchas veces. Me permite identificar claramente si tengo términos independientes o no. En este caso no los hay. Pero fíjense bien. ¿Quién está multiplicando por U1? Aquí están, estos dos de aquí. Entonces K1 y K2, al ponerlo a la derecha, va a estar como positivo. Ah, ya. Entonces lo ponemos acá como positivo. Entonces voy a tener aquí. Sería K1. Perdón, está acá. K1 más K2. Y aquí iría M1, que está multiplicado por la aceleración 1. Regresamos. Entonces, fíjense bien. Este término de aquí, término de aquí, ya lo incluí, ya lo incluí, ya lo incluí. Me falta este de aquí, y al ponerlo al lado derecho va con negativo, y está multiplicado por U2. Ah, ya, entonces este es menos K2 que va aquí. Para evitarme confusiones, pongámosle una separación. Ahí está. Igual aquí. Entonces la primera fila es el equilibrio dinámico de la masa 1. La segunda va a ser la correspondiente a la masa 2. Entonces, por favor, alguien que me diga, señor Mateo Huacón, por favor, de sus notas de clase, aquí, por favor, dígame, ¿qué elemento, qué valor tengo aquí en este punto? En la matriz, segunda fila, primera columna, aquí. ¿Qué valor va aquí? Por favor. Voy a pedir el valor de 0. Exactamente, va a 0 aquí. ¿Cuánto va aquí, señor Huacón? M2. M2, exactamente. Entonces, lo que el señor Huacón me está diciendo es simplemente que aquí yo me doy cuenta de que tengo, no sé dónde estoy, aquí. Este término de aquí es el único que está multiplicando por la aceleración. Todos estos términos los voy a poner al lado derecho. Entonces, luego tengo, fíjense, este término de aquí está multiplicado por U1, entonces, pero al lado derecho va a tener un negativo. Entonces, va a ser menos K2. Ya, entonces aquí voy a tener menos K2. Y finalmente aquí, señor Huacón, ¿qué términos tendría aquí? En este espacio de aquí. K2 más K3. Ya está. Entonces, a esta matriz de aquí, la llamamos matriz masa. Típicamente a esto de aquí lo ponemos como el vector de las aceleraciones de cada masa. Esta es la matriz rigidez, y este es el vector de los desplazamientos, y este es el vector 0. Allí. Fíjense que en este caso,
¿no? Aquí tengo la diagonal principal. Fuera de la diagonal principal tengo ceros en la matriz masa. En cambio, en la matriz rigidez, estos son los elementos de la diagonal principal, pero ahora, fuera de la diagonal principal, tengo términos diferentes de cero. Eso es señal de que los dos problemas están desacoplados. ¿Sí? Si ustedes llegan a este punto y notan que todos los elementos de fuera de la diagonal principal de ambas matrices son cero, eso significa que el sistema está desacoplado. De vez en cuando sí hay algunos sistemas que por simetría del problema tienen esa característica, pero justamente en este capítulo queremos estudiar problemas en los cuales nos obliguen a resolver en forma acoplada las ecuaciones de movimiento. Entonces, hay que tener cuidado. Si ustedes llegan aquí a este paso y se dan cuenta de que las ecuaciones están desacopladas, echen para atrás y revisen. Es posible que por ahí haya un término que no lo hayan considerado. Porque la idea es esa, que practiquen, ¿no? Que me muestren que pueden manejar sistemas en los cuales, para resolver las ecuaciones, tienen que considerar todas las ecuaciones en forma acoplada. ¿Estamos? Bueno. Entonces, nótese que algunos términos fuera de la diagonal principal de K son diferentes de cero, lo cual indica que las ecuaciones están acopladas entre sí. Esto es, voy a poner como mayúscula, no se pueden resolver en forma independiente. ¿Preguntas antes de irnos al receso? Doctor, entonces yo me puedo dar cuenta de que cometí un error en las ecuaciones planteando las sumatorias si en mi matriz K tengo algún Sí. cero. No. O sea, por allí va la cosa, pero no lo ha dicho completo. Lo que hay que hacer es chequear de que todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero. Es posible en ciertos casos, ya vamos a ver, de que este sea diferente de cero y este sea cero. En este caso, este elemento está acoplando a las dos ecuaciones. Es posible que en ciertos casos, en lugar de tener el acoplamiento aquí, lo tengamos en la matriz masa. Como las dos ecuaciones consideran tanto los términos inerciales como los términos de rigidez, ¿sí? A la larga resultan acoplados. Si uno de estos, 1, 2, 3, 4, uno de esos cuatro fuera diferente de cero, están acoplados. Insisto, en ciertos casos, alguna vez hace miles de años, yo traté un problema de vibración en una de las lanchas de la Armada. Entonces, era un motor y lo modelamos de esta forma. Es una cosa súper interesante. Desafortunadamente, en esa época no había estas cámaras, ¿no? Para tomar y para filmar. No pude, pero era brutal. Entonces, el movimiento, la vibración que venía de los motores, de las hélices, el desbalance, me hacía vibrar las bases de ese generador. Entonces, estos eran unos resortes de caucho. Y la vibración era brutal. Entonces, yo lo analicé y dije, no, este resorte de aquí va a ser igual que el resorte de acá. Aquí yo voy a poner en forma simplificada el centro de gravedad aquí en la mitad. Y ustedes analizan esto. Debido a la simetría, entonces los dos movimientos de levantamiento y cabeceo están desacoplados. Este es un caso, primero es un modelo, es decir, ¿el centro de gravedad está en la mitad, en el centro entre los dos resortes? No,
De hecho, ni siquiera yo sé dónde está el centro de gravedad. Entonces, por ejemplo, de un lado yo voy a tener la bomba de inyección. De otro lado tengo el filtro de aire. No son de igual peso. Por tanto, el centro de gravedad no está aquí. Está un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Pero yo lo modelé de esa forma. Entonces, por ejemplo, en este caso, por la simetría, ustedes lo pueden hacer como un ejercicio en casa. ¿Sí? Muévanlo verticalmente y luego rótenlo. Y saquen las ecuaciones de movimiento. Y van a darse cuenta de que está desacoplado. Pero ese es un caso, uno cada mucho tiempo. O sea, sí se dan. Pero en esta clase, a menos que yo me equivoque, yo les voy a dar problemas en los cuales tienen que resolver los problemas de manera acoplada. Señor Arias. Ya, listo, doctor, gracias. Ok, no hay cuidado, no hay cuidado. Listo. Entonces, hagamos un receso y continuamos en un momento. Si es que encuentro, aquí está, aquí está.